Antes de arrancar, me presento para los que no me conozcan. Me llamo Jesús Ledesma, no soy alcohólico y trabajo en el equipo de attachments. Y particularmente me dedico más a la parte de firma electrónica. Así que si escuchan nombrar a Hussein, seguramente tengan que hablar conmigo o con alguien del equipo. Así que ya saben, ya me conocen la cara si en algún momento tenemos que interactuar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Clean Architecture, ¿sí? Pero especialmente vamos a hacer un enfoque en cómo migrarnos a este tipo de arquitectura, a esta, mejor dicho, forma de programar o de estructurar nuestros proyectos, sin sentir que estamos arrancando desde cero. Seguramente, si alguna vez estuvieron investigando este tema, puede ser que les dé la sensación o les pase como me pasó a mí y mucha otra gente con la cual hablé del tema, que es que dicen, siento que es muy distinto o muy diferente a cómo lo venimos trabajando. La realidad es que no es tan distinto, tan diferente, pero sí les va a pasar que tal vez ven los paquetes estructurados de una forma, de la manera clásica, y después lo ven estructurado de otra forma cuando se implementa Clean Architecture o DDD, que es otro nombre que seguramente puede ser que hayan escuchado, y tal vez ahí es donde entra la confusión. ¿Y por qué está esa confusión? Ahí radica el problema. El problema es porque en ningún momento nos sentamos a tal vez hablar de los conceptos que hay detrás. Porque después la forma de estructurar paquetes, la forma de ordenar clases, es un poco anecdótica. Lo que realmente importa es el concepto y las bases que hay atrás del concepto de Clean Architecture. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar primero justamente de la motivación que tiene Clean Architecture, por qué está, de qué nos sirve, qué nos da, qué nos aporta, por qué deberíamos implementarla. Después vamos a hablar justamente de cómo es la estructura de paquetes clásicos, que seguramente cómo se viene trabajando. Después vamos a hablar de la arquitectura en capas que propone este tipo de arquitectura. Vamos a hacer un ejemplo práctico, y con ejemplo práctico me refiero a que vamos a ver código. Algo que les recomiendo es que puedan estar atentos en toda la parte del código, porque vamos a tocar un montón de conceptos. Y en 5 minutos que te distraes, probablemente pueda pasar que pierdas el hilo de algunas cosas que después son importantes. Así que mi recomendación es que puedan estar atentos, dejar el celular a un costado, o si no, nada, después ver otra vez el video cuando tengan tiempo. Vamos a ver cómo pensar una aplicación desde el momento cero en Clean Architecture, va dando la importancia al dominio que le tenemos que dar. Vamos a ver cómo se implementa cada una de las capas que vamos a ver. Vamos a hacer enfoque en que Clean Architecture nos va a ayudar a poder tener un montón de bases de datos, un montón de clientes e inclusive frameworks, manteniendo siempre el mismo dominio. Y por último, y esto es muy importante, vamos a hablar de la inyección de dependencias. ¿Por qué digo que es muy importante? Va a pasar muchísimo a medida que estamos hablando del tema, de que se van a empezar a preguntar, ok, entiendo lo que vos me estás diciendo, pero ¿cómo lo hago? Entiendo el concepto, pero ¿cómo lo aplico? Y en un momento hay un clic que dice, ok, ¿y cómo inyecto las dependencias de esto? Porque muchas veces el cerebro viene como muy acoplado a los frameworks que usamos, que generalmente es Spring. Y en el momento que decimos, bueno, ¿y qué pasa con las dependencias? Si hay una inversión de control, que ahora lo vamos a ver después. ¿Qué pasa con las dependencias? Esto seguramente les va a pasar y se van a ir generando un montón de preguntas, y el tema es que esas preguntas probablemente se vayan respondiendo solas. Por eso lo que me gustaría proponer es que hagan las preguntas, que se vayan acumulando en el chat, pero que las respondamos recién cuando estemos antes de pasar a DDD, que es el último tema. Antes de pasar a DDD, ahí respondemos las preguntas, porque seguramente puede ser que haya quedado algo que no esté claro. No soy el mejor orador, pero le pongo ganas. Pero bueno, puede ser que pase eso, que justo ahí queden preguntas. Y vamos a ir respondiendo las preguntas que no se hayan respondido solas. Muy probablemente puede pasar que de esa lista de preguntas
diga, bueno, ¿quién me hizo esta pregunta? Y me diga, no, no, ya se respondió después, se respondió después. Y la que más siempre me suelen hacer es la de inyección de dependencia. Así que les voy a pedir que aguanten un poquito hasta el final. Bien, hablemos un poco de la estructura clásica que generalmente suelen tener los proyectos. Obviamente, siempre puede haber una persona que te dice, no, no, pero yo lo hago un poquito diferente. Sí, por supuesto que lo puedes hacer diferente. Esto es un ejemplo de cómo generalmente se suelen estructurar los proyectos. Y como podemos ver, en líneas generales, tenemos un controller, tenemos el paquetito controller, tenemos ese controller tiene como dependencia o llama a un servicio o varios servicios. Tenemos por otro lado el paquetito, nuestro código de service. Y a su vez un service puede tener como dependencia a otro servicio, que es un caso que puede suceder, como también a su vez un service puede tener como dependencia un client, como un service también puede tener de dependencia un repositorio. Bueno, el client obviamente ya sabemos es para poder consumir la API de otra aplicación y el repositorio es para poder conectarnos a la base de datos. ¿A qué voy con esto? Generalmente esto es cómo se suele trabajar y con los paquetitos controller, service, client, repository. Y podríamos agregar alguno más, como, no sé, Cloud Storage, para lo que es la conexión con S3 o Azure o algún otro Cloud Storage. Pero con lo que quiero que nos llevemos de esto es que cómo es el tema de la dependencia. Hay como ciertas reglas implícitas que están cuando lo desarrollamos, que es que un controller tiene un servicio. Nunca vas a ver un servicio que tenga dentro un controller. Lo mismo pasa con el client en el repositorio y el repository. Nunca vas a ver que adentro de un client tengas un service, nunca vas a ver que dentro de un repository tengas un service. Si en tu código hay eso, estamos en un problema. Así que espero que no pase. Y si no, bueno, ahora con la charla de Clean Architecture, tal vez hay otra visión. Y donde sí pasa es que un servicio puede tener dentro otro servicio, porque ya son más reglas de negocios, son como casos de usos, y a veces un caso de uso necesita conectarse con otros casos de usos. Entonces, hasta acá supongo que estamos todos de acuerdo. Ahora, pasemos a lo que es Clean Architecture. Y antes de arrancar acá, en Clean Architecture, sí me gustaría que podamos hablar un poquito de la motivación, antes de adentrarnos en la parte de qué son cada una de estas capas y cómo interactúan entre ellas. Para eso, permítanme, para eso uso más o menos de modelo esta guía, este post que hice en Medium. Este post está linkeado a esta imagen, o sea que cuando ustedes vean el app y hagan clic en esta imagen, automáticamente los va a redireccionar a este post. Este post básicamente habla de lo mismo. Van a tener en detalle todo lo que son los conceptos, todos los conceptos están. Lo único que tiene diferente es el ejemplo. El ejemplo de acá es tal vez un poquito más, no sé si complejo, pero tal vez menos entendible. Y el ejemplo que vamos a plantear hoy, y además para que también sea un poco distinto, para que puedan tener dos puntos de vista diferentes o dos aplicaciones distintas, no distintas, sino de diferentes problemas a atacar. Acá vamos a usar otro que además es un poquito más simple, un poquito más llevadero. Pero los conceptos están acá. O sea, son los mismos que vamos a ver hoy y no hay ninguna diferencia. Así que bueno, ya saben que está linkeado. Y a su vez, después si quieren ver algunos otros posts que tengo que seguimos entrando en este tema, usando Kotlin, rutinas, Webflux, etc., también hay. El chico se hacía promoción. Uf. Entonces, ¿cuál es la motivación? Algo que quiero que podamos entender de Clean Architecture es que está basado en el libro Clean Code de Robert. Él es como un influencer, como un influencer de los programadores, tiene varios libros, y justamente es conocido
por los distintos enfoques que tiene en el código. Y uno de sus libros más conocidos es Clean Code, además de otros tantos también que tiene. Ahora, lo que tienen estos libros, lo mismo con DDD, que es otra ramificación de Clean Architecture, que se basa en Clean Code, es que no vas a ver, no te van a decir, no, vos tenés que poner este paquete acá, o este paquete acá, y tiene que tener este nombre, no te ponen reglas así súper rígidas, súper duras, lo que te dan son conceptos. Y lo que yo quiero que hoy se lleven de acá es eso, son los conceptos. Porque se va a pasar que ustedes después busquen Clean Architecture en Google, van a ver un montón de implementaciones, pero un montón de en serio. Yo habré visto 10 diferentes como mínimo. Entonces tal vez a ustedes les pasa con el que, ¿qué hago? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál sigo? No sigas ninguna si querés, pero sí respetar los conceptos que hay atrás. Hoy particularmente lo que vamos a hacer es ver cómo está una aplicación con arquitectura clásica. Vamos a ver un tipo de implementación de Clean Architecture que es como va a ayudarnos a que sea más simple el paso de la forma clásica a Clean Architecture. Después vamos a ver todo esto mismo que vemos acá, mismos conceptos, pero estructurados con un paquete de forma distinta, que se va pareciendo un poquito más a algo que se llama DDD, que como dije está parado sobre Clean Architecture. Y por último vamos a ver ya la implementación de DDD, así que espero que nos pueda dar el tiempo para todo. Pero la motivación en sí del Clean Code es que nosotros tengamos un dominio de aplicación, un core se le llama, que sea ese conjunto de tus objetos de dominio, los objetos de tu modelo, y además todos los casos de usos y las reglas de negocios que tenés. Entonces, que ese core pueda ser siempre el mismo, sin importar qué framework estés usando, sin importar qué librería estés usando, sin importar qué base de datos, qué cloud storage, con qué le estás pegando a otra API. Todo eso tiene que ser secundario, no tiene que importar. Lo que realmente debe importar es tu dominio y tus reglas de negocio, tus casos de usos. Entonces, de esta manera, lo que vos vas a hacer es poder desacoplarte del framework, de cómo estás haciendo las pegadas, de qué base de datos tenés, y nos va a permitir la versatilidad, la flexibilidad de poder cambiar, por ejemplo, si queremos eh, de Sprint a Webflow sin que te influya tanto en el código. Nos va a permitir cambiar, no sé, de Sprint a Spark, si queremos, por algún tipo de razón. Nos va a permitir cambiar de distintas bases de datos, sean o no SQL, sin que tu core, sin que tus reglas de negocio, sin que tus casos de uso se modifiquen nada. El objetivo es ese. Entonces esto es muy poderoso porque podemos hacer migraciones, podemos hacer cambios de forma muy flexible. Más adelante voy a contarles unos casos de cómo esto nos ayudó, porque si en algún momento necesitan un ejemplo un poco más real de cómo se implementa Clean Architecture, en WeSign tenemos dos aplicaciones, que es WeSign Core, que usa Clean Architecture, y después tenemos WeSign Sending, que directamente usa DDD. Ahí van a tener ejemplos más reales si después los quieren ver. Así que esa es la principal razón, y está resumido en todo esto de acá. Después lo pueden leer si quieren. Entonces volvamos a la PPT, y podemos ver que tenemos un diagramita que se llama diagrama en capas, se le llama diagrama en capas de cebolla también. Hay otro que es medio parecido a este, que es el diagrama hexagonal. Son todos más o menos lo mismo. Porque vuelvo a lo que decía antes, hay conceptos detrás. Cómo vos después lo representás o lo implementás es otro tema. Lo importante es el concepto que hay detrás de cada uno de estos. Y como podemos ver, hay cuatro capas. La principal capa son acá le llaman las entidades, yo le digo el dominio, que son básicamente es acá, lo podemos ver, tus objetos de dominio. Si vos tenés una aplicación que es para una farmacéutica, uno de tus objetos de dominio va a ser el remedio, va a ser la receta. Y además las excepciones de tu propio modelo que vayas armando. Después tenemos una capa arriba, que es la de los casos de usos. Y nosotros los podemos ver
comparado con la forma clásica de estructurar paquetes que pueden ser los servicios, o sea, ese paquetito service, y los casos de usos. Después tenemos arriba de ella una capa que es adapter, se llama, que tiene los controladores, mejor dicho, la lógica de los controllers, esa lógica de, qué sé yo, te llamo a 3 servicios, tomo los objetos y termino mapeando un objeto de salida. Esa lógica está en esta capa adapter, no la lógica de ponerte el arroba REST y el post y demás. No, esa lógica no. Estoy hablando de la lógica que es el código. Después los clients, la lógica que tienen los clients también está en esta capa. Y bueno, tal vez también podría ir utils. Lo de utils es un poco relativo porque puede tener utilitarios en cada una de las capas, pero lo puse acá como para ponerlo en algún lado. Y por último, sí, tenés toda la parte en frameworks y drivers, que es la capa más externa. Y ahí sí está cosas más relacionadas al repositorio. Bien al framework que estás usando. Cuando vos usas un arroba repository, estamos hablando de que nos estamos acoplando al framework. Cuando vos usás one-to-many, es algo particular de Sprint. Lo mismo con la configuración de los beans, lo mismo con la parte de Sprint de los controllers, el arranque de la aplicación. Entonces, ¿cuál es la premisa de este esquema? La premisa de este esquema es que estas capas están bastante encapsuladas en sí y una entidad no puede tener como dependencia un caso de uso. Hasta acá estamos por ahora muy parecido a lo que venimos en el esquema de siempre. Pero acá es donde tal vez les empieza a hacer ruido las cosas. Un caso de uso, un servicio, no puede tener como dependencia un client, por ejemplo. No puede tener como dependencia un controller, que eso ya lo veníamos viendo. No puede tener como dependencia un servicio, un repositorio. Ya sé lo que están pensando. Es, ok, si mi servicio no tiene un repositorio, no tiene un client, ¿cómo hago todas mis reglas de negocio? Van a tener que esperar un rato. Van a tener que esperar un rato porque ya vamos a llegar a eso. Pero no es tan así, pero conceptualmente si lo ves, si lo analizas, sí es así. Entonces, lo mismo. Un controller de acá, un client de acá, no tiene las cosas que están por esta última capa que es por fuera. Y ahora lo vamos a ir viendo. Para poder verlo, lo primero que quiero contarles es el ejemplo que vamos a usar. El ejemplo que vamos a usar es súper simple. Es una persona, un objeto persona, que tiene un objeto libro y que tiene un objeto película. Se terminó el ejemplo. No quise complicarlo tanto, es un poquito más simple de lo que está en el post de medio. Y en este esquema clásico tenemos un person controller donde recibimos algunos datos chiquitos, básicos. Esos datos entran en el servicio. En el servicio, este person service tiene dos dependencias, en realidad tres, porque está el repositorio también. Tiene tres dependencias. Un book service, un film service y un repository, un person repository. ¿Qué es lo que hace el primero? Va al book service, ese book service tiene un client, le pega a la API de Google para poder obtener en base a un nombre todos los datos de un libro, vuelve ese objeto, se lo damos al servicio, el servicio lo mapea y le devuelve un objeto un poquito más masticado a la person service. Le devuelve, mejor dicho, el book de nuestro dominio. Y pasa algo muy parecido con lo de película. Vas hasta esta API, le devuelve datos en base a un nombre y le devuelves una película masticada a la persona. Y después después el person service crea a la persona, lo asocia con el libro, con la película, lo guardan en la base de datos y devuelve la persona. No hay mucho más. No creo que haya generado
mucho de eso. Es una persona que tiene un libro y una película. Ahora sí, a partir de acá vamos al código. Y es todo código. Por eso, lo que decía de la importancia de poder estar atento a lo que vamos a ir viendo. Ahora, ¿se ve bien la pantalla ahí? No sé si alguien me puede Sí, decir si sí, por lo menos por mi parte lo veo bien, ¿eh? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo, porque no me acordaba cómo ponerle zoom a esta parte. Así que me alegro que la vean bien. Eh, este paquete le puse MVC por Sprint MVC en su momento, pero lo que se entiende de MVC es que esta es la estructura clásica que tenemos siempre, o que se suele tener de paquetes. Como podemos ver, esto a ustedes les debe parecer, o debería parecerles muy familiar. Tener el paquete cliente, controles, secciones, repositories, service y un util por ahí. Entonces, yo podría decirles, bueno, aprendamos Clean Architecture de una y arranquemos directamente así. Entonces, yo les muestro, no, hay que codear así. Y les empiezo a mostrar todo esto de una. El problema es que si yo hago eso, y fue lo que me pasó a mí con otra gente que ha hablado del tema, es que esto es, si lo lees, distinto a esto. O sea, vos empezás a ver la estructura de paquetes y te perdés un poco. Te perdés un poco más todos los conceptos que vamos a ver. Entonces, por eso, me gustaría que arranquemos por algo intermedio que nos ayude a aprender los conceptos, que va a ser esto. Entonces, ahora yo les muestro esto de MS, y les muestro esto de Clean Architecture, y se sienten como un poquito más cómodos. Es como, bueno, se agregó un core, vamos a ver qué es ese core. Entonces es como un poquito más amigable el cambio. Vayamos muy rápido por la parte de MS. Veamos un poquito el código. No van a encontrar nada loco, pero básicamente tenemos el controller, este post para poder crear una persona. Podemos obtener una persona por su DNI y podemos obtener todas las personas. Absolutamente anecdótico este tema. Pero sí, fíjense que lo que yo llamo controller, ya de por sí tiene todas las annotations de un controlador, todas las annotations de Spring, que es el framework que estamos usando acá. Pero si esto fuera otro framework, este código ya no te sirve. Ya no te sirve porque las annotations son distintas, son otras annotations. Si vos querés cambiar de un framework a otro, tampoco te sirve porque todo esto es particular de Spring. Y además, acá tenemos el otro paquetito, que muchas veces suele pasar que en cada paquete, o al menos en las empresas que yo trabajé, muchas veces pasa que en cada paquetito vos tenés tu paquete de DTO. Entonces, acá vos tenés el DTO, que es como lo que me ingresa al controller. A mí, al controller de persona me ingresan estos datos, en base a estos datos yo voy y hago todo lo más que les conté recién. Este controller, como les explicaba antes, tiene un person service. Vamos a ello. Y acá volvemos a lo mismo, el acople de mi servicio con el framework. Podemos ver que tiene una arroba component, esto puede ser una arroba service, obviamente. Tiene los autowire, y ya son annotations que me están obligando a estar acoplado a Spring. Sí, por un lado, me evita la inyección de dependencias a mano, pero por otro lado, tengo mi código acoplado al framework, tengo la inflexibilidad de hacer ciertos cambios. Uno, por ejemplo, de esas inflexibilidades que vamos a ver es esta. Tenemos el box service, el film service y este person repository. Acá yo lo tengo como un person DAO. ¿Qué es esto? Es un repositorio otra vez de Spring. Y esto también es súper particular del framework. Sí, es re cómodo para nosotros instanciar directamente al lado, no haber escrito ni siquiera una línea de código que nos provea todo esto. Pero es como, bueno, está bien. ¿Y qué pasa si yo mañana ya no quiero usar JPA? Quiero usar un Mongo.
¿Qué pasa si directamente no quiero usar este arroba repository y quiero ir directamente con el driver de la base de datos? Cosa que no es una locura, gente. Esto, cuando estaba, por ejemplo, en Despegar, muchas veces se decidía no usar esto porque tiene sus problemas y directamente teníamos que ir con el driver de la base de datos. No les sorprende que alguna vez si tenemos mucha carga de requests deseamos empezar a sacar esto de muchos de nuestros proyectos y directamente ir por el driver. Eh, que no les sorprenda que haya cambios en su código, porque lo deben vivir día a día. Muchas veces hay un montón. Y no solo de reglas de negocio, sino muchas veces las decisiones de tecnología que se usan. Entonces, lo primero que podemos notar es esto, este acople acá, que si yo quiero tener un driver, por ejemplo, un repository que es un driver, otra base de datos, algo que no sea SQL, que sea un Mongo, que sea un Redis, pues acá tuviste que tenés que venir y tocar este service. Con Clean Architecture eso no va a pasar. Ustedes van a tener este person service que no va a tener ninguna de estas annotations. Y va a tener, sí, un person repository, pero que no va a estar acoplado. No va a tener esto, no va a estar acoplado. Entonces ustedes van a poder cambiar de base 35 veces si quieren por detrás. Y su core, que era el conjunto de su dominio y sus casos de usos y sus service, no se van a enterar nunca. Si vemos también otra de las dependencias que es Book Service, que van a ver que es muy parecida a la otra, veamos que como vemos lo mismo, más annotation acá, también del framework, que nos acoplan, y vemos también un boot client. Este boot client, si entramos y lo analizamos, aunque para nosotros sea re normal, esto también está acoplado a un framework o a una manera de consumir una API. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos este arroba value que nos trae las cosas, las properties, podría traerlo de otra forma. O sea, si yo quisiera, podría ir y buscar esto de otra manera. Esta no es la única forma que existe, hay otras maneras de poder hacerlo. Y acá ya estoy acoplado. Bueno, lo mismo con esto y con el AutoWire que ya explicamos. Pero además de eso, por más que para nosotros sea súper común, este REST template es algo también del framework y es una implementación acá que nos está acoplando. ¿Por qué? Porque yo si quiero puedo usar otra cosa que no sea REST template. Puedo ir directamente por el código de Kotlin o de Java para hacer una pegada. Entonces, si pasara eso y yo quisiera cambiarlo, tengo que venir a cambiar este boot client acá. La otra opción puede pasar de que vos estás mirando de Spring Boot o Spring MVC a WebTools. Y tenés ciertas partes de tu código, por ejemplo, tu cliente, supongamos que tu cliente tiene 3 métodos, ¿no? S tiene un método B y tiene un método C. Vos estás en medio de una migración. Vos tenés 3 métodos. Y estás en medio de una migración y vos tenés que empezar a consumir una API también que es reactiva. Y tal vez no puedes hacer toda la migración por tu caso de uso, entonces tenés un método que tiene que seguir yendo de la forma tradicional con REST template, pero necesitas que uno o dos métodos vayan por WebTools. Entonces empezás a notar, o que todo directamente vaya por WebTools, empezás a notar que esto se acopló a una manera de hacer las cosas. Entonces hay otras formas de pegar la API. La otra es como vimos, Workflows. Podés usar una librería, no sé, HTTP OC, por ejemplo. Podés ir directamente por el lenguaje. Lo que yo quiero que se queden con esto es que acá tengo un client que está acoplado a una manera de trabajar.
Y lo que busca el Clean Code es que vos no estés acoplado, de que vos acá puedas cambiar la manera de que este boot service haga pegadas y que no te interese qué es lo que esté pasando detrás. Acá vos sí sabés, vos entrás acá al código y estás viendo que está usando REST templates. Lo mismo pasa con Field Service. Tienes un client y pasa exactamente lo mismo. Los values, el REST template. Entonces, vamos a buscar la manera de que esto no pase, de que no nos acoplemos, que podamos tener la flexibilidad de cambiar las cosas cuando querramos cambiarlas. Y por último, ya expliqué lo del repository, y ahí se terminó el ejemplo. No hay mucho más. Esto es a nivel en la estructura de paquetes tradicional. No creo que haya habido ninguna complicación en todo esto. Ahora, si vayamos a lo en serio. Me faltó algo importante. Algo muy, muy, muy importante. Casi me olvido. No siempre pasa, pero sí van a haber muchas veces que pasa que acoplan tanto el framework hasta su dominio más fuerte. ¿Por qué? Porque acá estamos usando este repositorio, ¿no? Este repositorio que es el DAO. Que le dicen, bueno, es el repositorio de personas. Entonces, atan su persona, su objeto principal de todo su sistema, a algo relacionado a JPA. O sea, la persona, que es en este ejemplo que vemos, nuestro sujeto, nuestro concepto más fuerte de negocio, está atado a todas estas anotaciones. Las anotaciones no es lo que están mal. O sea, lo que está mal es el acople al framework, que no se mantiene eso. Entonces, si el día de mañana yo quiero guardar en mi base de datos, en otra base de datos, no sé, Mongo, esta misma persona, tal vez tengo que hacer cambios hasta en el código de mi concepto más importante de negocio. Entonces, entiéndase que estamos usando, por ejemplo, acá, estamos guardando una persona y usándolo a lo largo de todo nuestro sistema. Estamos usando un objeto que está acopladísimo a Spring. Mañana cambiamos de Spring, cambiamos a otra cosa. ¿Y qué hacemos con ese objeto? Esto aparte de acá, no digo que todos los hagan, pero sí es común hacerlo. O sea, no es que está súper implantado en Haití que no, hacer esto está mal y es un antipatrón. No lo he escuchado nunca como un antipatrón y se ha visto un montón de veces. No digo que acá, pero sí en general. Y yo lo he visto muchas veces en muchos lados, inclusive en posts de internet. Inclusive lo he visto cuando estaba estudiando Clean Architecture, es como, crack, estás haciendo como todo lo contrario de lo que dice el librito. Entonces, como algo que nos llevamos de que está mal, es acoplar nuestro objeto principal, nuestros conceptos principales de nuestro dominio, a un framework. Llévense eso. Y el acople al framework está mal. Al menos en lo que propone Clean Architecture. Después cada uno elige cómo codear y nadie te va a juzgar, al menos en voz alta. Bueno, voy a cerrar todo esto de MSN y voy a pasar a Clean Architecture. Son 12:40. Vamos a tener que meterlo un poquito más. ¿Con qué quiero arrancar? Quiero arrancar con este paquete. Este paquete se llama Core. Este paquete Core engloba, a ver si vuelvo para atrás, engloba estas dos capas, la capa de dominio y la capa de casos de uso. Como podemos ver, fíjense que esto ya es como un pequeño cambio que intenté de a poquito para ir llevándolos a esto final, que se lo mostré así rápido, lo vamos a ver después. Para ir llevándolo a esto final, es que en la capa core que me junta estas dos capas, ya quiero empezar a implementar la forma de pensar aplicaciones que propone el Clean Code, que es
no arrancar pensando en tu controller. Muchas veces hay maneras de pensar, y también son varias, no digo que no, pero hay maneras de pensar que es como, bueno, yo voy a recibir este JSON, y en base a este JSON que yo recibo, creo mi sistema. Los creo a partir del control. Muchas veces se ha hecho, y no digo que esté mal, pero sí digo que no es la forma que propone el Clean Code. La forma que el Clean Code propone es, si vos vas a armar un sistema, empezá pensando tu dominio. Empezá a pensar tus conceptos fuertes de negocio que vas a tratar, para que una vez que pensás tu dominio, luego pensás los casos, usos y los servicios y las reglas de negocio que tiene ese dominio. Y en este caso que vimos antes, los ejemplos son bastante claros. Es la persona, el libro, la película y secciones que podemos tener. Dentro de cada uno de ellos, siempre hablando de este paquete core, vamos a tener las dos cosas que dijimos en la capa anterior. Por un lado, el modelo, y por otro lado, los servicios. Ponle el nombre que quieras, dominio, caso de uso. No importa tanto el nombre, lo que importa es el concepto. Esto es dominio, esto es regla de negocio, caso de uso. Entonces podemos ver que la persona tiene acá los objetos relacionados al dominio. Y fíjense, esto es muy importante, que no hay ningún tipo de annotation. Esto es un objeto puro del lenguaje que no está acoplado a nada del framework. Lo mismo con este de acá abajo. Lo mismo que podemos ver que pasa con el libro, y lo mismo sucede con la película. No hay annotation, no hay un one-to-many, no hay un @document. Estos son objetos de mi dominio que no van a cambiar a menos que mi dominio de mi negocio cambie. Veamos ahora la capa de servicio. Fíjense este person service. Este person service no tiene ningún autowire, no tiene ningún @component. Yo puedo agarrar este código, copiarlo, pegarlo en otro proyecto que usa Spark, que usa, no sé, lo de dependencias de Google, y debería funcionar. Porque esto es código que no está acoplado a Spring, al menos hasta acá. Entonces, arranquemos por este book service. Como podemos ver, es el código prácticamente, o sea, es el mismo código que vimos antes, excepto por la parte de las annotations. Acá no hay ningún autowire, no hay un @component. ¿Y se acuerdan que hace un ratito estábamos hablando del tema de los clients, de cómo se puede tener distintas implementaciones? Bueno, hasta acá estamos en la capa 1 y 2. Estamos viendo nuestros modelos y nuestros servicios. Hasta acá no hay absolutamente nada relacionado a ningún framework. ¿Por qué? Porque estamos en esta capa y en esta capa. Estas dos capas son las exportables. Estas dos capas son nuestro core, justamente por eso el nombre del paquete. Estas dos capas son lo que es como transportable entre un sistema y otro sistema, y que representa lo que el negocio nos pide a nosotros. Jesús, ¿no puedes volver un toque a Person Service? Sí. Okay. Ah, está bien, ahí se llama. Perfecto. Okay. Ahí está la composición. Listo. Gracias. ¿Se ve bien el código? Sí, está buscando la parte de la composición con los otros dos servicios. Gracias. No hay problema. Entonces, estamos acá, y esto es la parte transportable. Es lo mismo que lo que teníamos acá con MS. Ahora, MS. Hicimos person service de uno y otro. Uno lo ve y dice, che, esto es igual, ¿qué me estás diciendo? Sí, pero no. Además de las annotations, además de esto que ya te acopla, vamos a ir viendo que, por ejemplo, este person DAO es diferente. Acá no hay ningún person DAO. Acá tenemos un person repository. Y ya vamos a llegar a eso. Bueno, venimos acá. Tenemos este book service. Que antes, en el book service de MS,
Este es el de MVC, lo anotarán por esta notation. Hago clic acá y entro al boot client de la estructura clásica. Y directamente me trae a la implementación acoplada al framework, a la librería que utilices, etc. Este book service conoce la implementación esta. En cambio, si uno usa Clean Code, vamos a ver que este book service, y acá es cuando ya se le empieza de a poquito aclarar las dudas del tema de la inyección de dependencias, porque recordemos que hace un rato habíamos dicho, che, miren que los casos de uso no conocen a los clients, los casos de uso no conocen a los endpoints, los casos de uso no conocen nada de lo que es afuera de su capa. Eso de acá, entonces ustedes pensarán, che, pará, Jesús, vos me dijiste que el book service no conocía y acá tenés un book client. Y yo les dije sí, pero no, como suele ser generalmente la respuesta en muchas cosas de ese tema. Y él depende. Entonces ustedes me dicen, che, vos lo estás conociendo. No. Yo lo que conozco es una interfaz. Y acá está mucha de la gracia y el truquito que tiene Clean Code. Yo conozco una interfaz. Quien implemente, a mí me da igual, mientras respete la interfaz que yo propuse. Entonces, ahora, quien implemente Boot Client puede ser no solo uno, no solo este, ¿sí? No solo este que usa REST Template. Podemos tener muchas implementaciones. Podemos tener muchas implementaciones. Yo acá tengo un boot client con REST Template, pero puedo tranquilamente hacer un copy-paste de esto y tener un boot client que use web client. Puedo tener otro que use directamente el lenguaje para hacer la pegada. Puedo tener otro que use una librería, no sé, que use HTTP. Y así puedo tener un montón de implementaciones. Y al momento de inyectar las dependencias, decidir cualquiera que sea la que se use, la que ustedes quieran, al momento de levantar el proyecto y de inyectar la dependencia. Y lo bueno de esto es que tu core, casos y tu dominio jamás se enteró, nunca se dio cuenta de qué estuvo pasando. O sea, ustedes no necesitan cambiar este código. Ustedes no necesitan venir acá y cambiar el boot client. Supongamos que tuviéramos mucho, ¿no? Entonces tendríamos que tener un boot client REST template, si tuviéramos este caso que digo que tenemos muchas formas de implementar las cosas. Y si yo lo quiero cambiar, tendría que venir acá y cambiarlo. No, bueno, te lo cambio por el web client con web. Y lo mismo con las otras opciones. Estás cambiando tu core de negocio. De esta manera, al tener una interfaz, vos no te diste cuenta. Lo cambiaste y tu core nunca se enteró. Porque estamos en estas dos capas. ¿Qué cosas pongas en tu capa de Actor y qué cosas esté en tu capa de infraestructura, se le suele también llamar a esto, no te interesa. Y podés acoplarte un framework, una librería, a lo que quieras, y vos jamás te vas a enterar. Entonces, si vos el día de mañana tenés que exportar este service y pegarlo en otro lado, te olvidaste. Inclusive, como decía, si estás en medio de migraciones de REST template a Web2, podés tener un servicio que puedes tener un service que use el boot client de REST template, pero puedes tener otro service que use el boot client con Webflow. Entonces se están dando cuenta que tienen esa flexibilidad, que es una flexibilidad que encima no te acopla. Y está bueno porque muchas veces migraciones o cambios de decisión de tecnología lo puedes hacer. Y pasa exactamente lo mismo con el servicio de Field Service. O sea, si ven acá, tenemos una interfaz y está implementada acá. Como podemos ver, esto sigue siendo dentro de todo parecido a lo que teníamos en MVC. Cuando pasemos acá, vamos a ver que tal vez cambia un poquito la estructura de paquetes, pero los conceptos siguen siendo los mismos. Pero nótese cómo
les va siendo un poco más familiar cómo lo estamos viendo ahora, porque es parecido a lo que ya se viene trabajando, a que directamente pasará esto o eso. Entonces, volvemos acá. Ya tocamos el tema de los clients, que era uno como de los... Uno como de los puntos importantes. Ahora vamos a el otro, que son los repositorios. En el tema de los repositorios, como dije, antes este servicio de Person Service está súper acoplado a este Person DAO, que es algo particular del framework, además de todo esto. Si vemos lo siguiente, acá va a pasar algo muy parecido. Estábamos en esto. Un caso de uso no puede conocer un repositorio, dijimos. No puede conocer la implementación de un repositorio. Lo que sí puede conocer estos casos de uso, estos servicios, es una interfaz que nos va a poder permitir luego que esto lo implemente quien quiera. Quien esté interesado en implementarlo, lo va a implementar de la manera que quiera. Ahora vamos a ver esto. Ahora entramos acá. Pero quiero que nos quedemos con el concepto antes de ver este adapter, que ya les sonará tal vez no familiar, o el nombre o el por qué está ahí. ¿Por qué? Porque venimos acostumbrados de un DAO que haces así y ahí está todo el código, por más que ni siquiera lo vemos. Entonces, acá, en Clean Code, tenemos esta interfaz que la puede implementar quien quiere implementarla. Y podemos tener todas las implementaciones que nosotros busquemos. Nosotros el día de mañana acá cambiamos de SQL, de MySQL a un Postgres, no te enteraste. Te cambiaste de una base de SQL a un Mongo, no te enteraste. De un Mongo te cambiaste a un Redis, no te enteraste. Siempre que se respeta la interfaz y el objeto, no te enteraste nunca. Recordemos que en el ejemplo que yo puse de MVC, que es este que está acá, el objeto principal, ¿sí?, era la persona, pero ese dominio de esa persona ya estaba acoplado con SQL, estaba acoplado con JPA. Vamos a ver que esto no sucede acá en Clean Code. En Clean Architecture nosotros tenemos este objeto persona que dijimos que no estaba acoplado a nada. Tenemos la interfaz que nos permite hacer todos los cambios que nosotros busquemos. ¿Y quién lo implementa? Lo debería implementar alguien que quiera justamente tener un acceso a la base de datos. Nosotros en el ejemplo usamos JPA y usamos una base de datos SQL. Entonces, ¿quién lo implementa? A esta interfaz te implementa un concepto que seguramente no estaba en la forma tradicional, que es un adapter. ¿Qué adapta este adapter? Este adapter lo tenemos acá, otra vez en el paquete de repositories, que es como parecido a lo que venimos de la estructura clásica. Este adapter me adapta una persona de mi dominio que no tiene ninguna notación, que no tiene nada acoplado a ningún framework, etcétera, a justamente la persona que necesita este DAO, que este DAO sí es el DAO de... Este DAO sí es el DAO de Spring. Y este DAO de Spring necesita también una persona y me adapta. Esta persona que es de mi dominio, que es el dominio exportable que no está acoplado, a este person entity, es el que sí está acoplado. Entonces, como podemos ver, este person adapter repository es una implementación de esto,
Y el adapter del repository viene a cumplir esa función. Viene a cumplir la función de estar en esta capa de adapter, esta capa de interface adapters, y de adaptar mi persona de dominio a la persona que necesita la capa de infraestructura. Es como una capa que está entre el medio de mi core, que son las primeras dos capas, y mi capa de infraestructura. Ya este person DAO es algo particular del framework. Como es algo particular del framework, es capa de infraestructura. Este person entity, como tiene cosas y anotaciones del framework, capa de infraestructura. En cambio, este adapter está en el medio, en la capa de adapter. Porque me adapta entre lo que necesita mi dominio, es cumplir con estos métodos, que es lo que necesita mi service, y transforma este objeto en este objeto en este objeto, sin acoplarse, justamente, sin que mi core, que mis primeras dos capas se acoplen. El adapter está ahí en el medio. La capa de adapter está ahí en el medio como siendo un pasamano entre las primeras dos capas y la última capa. Entonces, fíjense que yo guardo en el person DAO y tengo otra cosa que se llama model mapper. Yo en este caso lo hice a mano. Tengo este model mapper que justamente es una clasecita que está acá dentro del repository. Que justamente lo que me permite es eso. Me permite, le doy una persona y me da una persona entity. Le doy un book, me da un book entity. Y al revés, le doy una persona entity, me devuelve una persona. Cosa que no es menor. Porque si yo quiero respetar, ¿sí?, esta interfaz, fíjense que esta interfaz, que es la que entiende el servicio, en ningún momento acá viene un entity. En todo momento estamos usando un objeto del dominio. Acá no vas a ver entity en ningún lado. Todo lo que entra y sale en esta interfaz del repository es siempre del dominio, siempre todo lo exportable. En cambio, lo que entra al adapter, como respeta la interfaz, también lo mismo, objeto de dominio, pero lo que pasa en el medio es que hacemos esa transformación para poder darle a la capa de infraestructura, que es este person DAO, lo que necesita, un objeto que tenga todas las annotations particulares de este framework. Y como dije antes, lo mismo puede pasar con otra implementación que no es un DAO. Yo puedo tener otro person adapter repository Mongo Driver, por tirar un nombre muy malo y largo, que puedo estar haciendo esto mismo, pero en vez de conectarme con data Mongo de Spring, lo hago directamente con los drivers de Mongo. O sea, tengo la flexibilidad de hacer lo que quiera. O sea, lo que yo quiera lo puedo hacer. Puedo ir cambiando, haciendo las migraciones que necesite. Y mi capa de servicio no se va a enterar nunca. O sea, nunca se va a enterar. Y es literal, no se entera nunca. Porque la inyección de dependencias sucede en otro lado que ahora lo vamos a ver. Así que espero que este concepto de no acoplarme de la interfaz y que las implementaciones pueden ser totalmente diferentes, sea lo que haya quedado. Y después tenemos por otro lado los controllers. Nosotros cuando entendemos por controller, cuando hablamos de controller, generalmente lo que entendemos es esto. Controller, post, get y todas estas cositas que nos provee Spring. Como dije antes, no es la única manera de hacerlo. Vos puedes tener Spark, puedes tener otra librería que te permita manejar todo esto de pegadas, de APIs, Servlex, todo cosas que pasan por debajo. Entonces, nosotros tenemos generalmente el concepto de pero lo que viene a proponer Clean Code es dos cosas. Una es, o directamente usar los casos de uso, listo, o tenete una clasecita que represente la lógica de los controllers. Por eso le puse endpoint. Fíjense que esta clase de person endpoint tiene la lógica y no tiene nada de todo lo demás. Entonces,
volvemos a lo mismo. ¿En qué momento linkeo mi código no acoplado a mi código acoplado? Y bueno, eso lo hacemos acá. Te puse Spring Person Controller, donde este Spring Person Controller sí es parte de esta capa, no es parte de esta capa como si es el endpoint, es parte de esta capa, especialmente de esta. Y acá sí tenemos todas las anotaciones, tenemos el AutoWire, las cosas de esa capa, pero que llama a un objeto que sí es parte de la lógica de nuestro adapter, de nuestro dominio, que es exportable. Fíjense cómo acá no estoy acoplado a nada, y acá sí. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a la misma lógica de siempre. Yo acá puedo tener muchas formas de implementar esto. O sea, yo puedo tener un Spark Person Controller. Que quédense con esto, porque ustedes me dicen, che, crack, estás haciendo exactamente lo mismo acá y acá. Ya sé que estoy haciendo lo mismo. Pero te permite justamente tener esa lógica separada entre lo que puedo exportar, lo que no puedo exportar. Y yo teniendo esto, puedo acá poner un Spark Person Controller. Puedo poner un Sarasa Person Controller. Entonces tengo distintas formas de poder que me hagan esas pegadas y después en la inyección de dependencias elegí la que vos querés. Ahí Jesús veo bien la parte de la cebolla que mostrabas antes, porque está como en las dos puntas, lo veo como dos puntas, pero en realidad no son dos puntas, es la parte de la cebolla, ahí está, ¿entendés? O sea, tanto el repositorio como ahí te puede cambiar la implementación que quieras. Ahí No, se no, ve. no entendí la pregunta. Claro, no, la pregunta no es solo una observación, que acá, ahora con esto que explicaste los controles, veo como las dos partes donde podés hacer las dos implementaciones, o sea, cualquier controller o cualquier repositorio de otro lado. Como que se ve bien esa parte y el core cómo está dividido. Recién ahora entendí esta parte bien, yo por lo menos. Bien. Está bueno. Bueno, nada, me alegro que se pueda ir entendiendo de a poco. Y sí, te busca te da la flexibilidad, vuelvo a lo mismo, siempre la importancia de la flexibilidad de hacer lo que vos creas que sea mejor. Y me está quedando poco tiempo, muy poco tiempo. Lamentablemente estas charlas son un poco técnicas y encima son lindas, te lleva tiempo, te pones a hablar y a veces me cuesta ir un poquito al hueso. Voy a tratar de hacerlo tal vez un poquito más rápido para ver si podemos tener ese momento de preguntas. Ojalá pueda darnos el tiempo para todo porque la parte de EDD se las quiero explicar porque les puede servir un montón. Por último, en esta forma hay algo que nos está faltando. Ok, no hay AutoWire por ningún lado en CleanArchitect, lo que vimos en este tipo de forma de hacerlo. ¿En dónde inyecto las dependencias? Se las habrán preguntado seguramente muchas veces. Se inyectan, pero se inyectan a mano, no con AutoWires, que acopla nuestro core, que acopla esto a la última capa que es el front. Entonces, ¿en dónde hacemos la inyección de dependencia? A mano. Así de simple. ¿Cómo? Así, por eso está el paquetito app, un paquetito que es configuraciones, y hacer la inyección de dependencia a manopla. Tenés un archivo de configuración, fíjate, y empezás a inyectar las dependencias. O sea, básicamente es tener un archivo de configuración en Spring, el que no esté familiarizado lo burea, son 2 segundos, pero dando los pins así. Y ahí los vas inyectando. Esto para Spring. Ahora, si vos no querés usar inyección de dependencia con Spring, esto te da la flexibilidad, otra vez vemos lo mismo, de acá tener un, no sé, Google Dependencies Config. Digo Google porque no me acuerdo el nombre. Si lo querés hacer, es más, si vos querés tener una aplicación a mano, ¿sí? Donde vos ya has hecho todo a mano, los controllers, los servlets, todo a la vieja usanza, tipo como los libritos de Java Enterprise, ¿no? Vos acá tendrías tu inyección de dependencias. Lo que muchas veces se hacía en el main, de ir creando, haciendo los new, bueno, podrías tener una clase de configuración acá. Entonces, fíjense lo poderoso que es esto de que puedo tener una clase que es como un main que tiene un montón de news, como puedo tener configuración de Spring, como puedo tener configuración de
una librería externa y tengo la flexibilidad de hacer lo que yo quiera. Obviamente cuando vos haces esto, ¿no? Vas a hacer cosas que coincidan, ¿no? De sprint con sprint y etcétera. Pero vas a tener la flexibilidad de cambiar cuando vos quieras. Y no estoy seguro si puedes hacer interconexiones, nunca lo probé. Pero sí tenés la flexibilidad de decir, bueno, hoy arranco mi sistema así, arranco así, o arranco así. Y puedo. ¿Por qué? Porque puedo. Porque Clean Code me lo permite. Entonces, fíjense cómo acá ya nos sacamos la duda de las dependencias. Toda esa pregunta que seguramente le pasó un montón. ¿Y cómo inyecto yo este cliente particular a mi servicio? Y bueno, hago un bin donde el nombre es el nombre boot client de la interfaz y después la implementación es la implementación particular que yo quiero que funcione para este service. Así de simple. Puedo tener otra que me funcione para este otro service, que sea la de web. Y así. Y así lo vas eligiendo lo que vos querés y lo que te sirve. Está bueno que te da mucha más flexibilidad, no tenés que estar poniendo arroba qualifiers. A mí me gusta más, a mí. Y te queda un código exportable, lo mismo de siempre. 1 y 8. Pasemos a una versión 2 de Clean Architecture, porque esta versión que yo les expliqué a ustedes es una versión que nos permite mirar de acá, es algo ya que nos resulta familiar, a esto otro, que lo ves y decís, bueno, es más o menos parecido, ahora ya entendí y aprendí todos los conceptos, pero me puedo llevar bien. Ahora, miremos a algo que nos va a dar pie a DDD. Esto es una versión 2, que vuelvo a lo mismo. Los nombres de los paquetes, cosas así chiquitas son anecdóticas. Lo que importa son los conceptos que vimos detrás. Los nombres después pongan el nombre que quieran, que sea más o menos entendible y que vaya al tema. Una vez en YouTube, porque esta charla ya la vi en otro momento, me preguntaron, ¿y puedo ponerle a mi model mapper domain mapper o algo así? Sí, poné lo que vos quieras, mientras sea la idea, poner el nombre que más te guste. Fíjense que en esta versión de Clean Architecture ya empezamos a no estar tan familiarizados con esto. Ya no es esto, ya no es esto. Empezamos a tener cuatro paquetitos y que viene a tratar de ser un poquito más parecido a lo que hablábamos. El core son esas primeras dos capas. Y está lo mismo que lo que vimos antes. Después tenemos la capa adapter, que viene a representar los conceptos que hablamos de adaptación. Y por último tenemos la capa de infraestructura que está acá afuera. Acá se ve mucho más claro. Wilson Core, si quieren pegar una chusmeada, una aplicación productiva, está así. Y no es lo mismo que esto. O sea, cambió la forma de empaquetar, pero sí son los mismos conceptos. Lo pusimos así porque es más parecido a esta capa de cebollas que vimos. Entonces, si queremos ver en el interior, Core, vamos a encontrar todo básicamente bastante parecido. El modelo, lo mismo. Los servicios, lo mismo. ¿Qué se agregó? Se agregó una cosita que podría hasta no estar agregada. O sea, podría este paquete no estar y podría tranquilamente estar dentro del modelo. En DDD pasa eso. En muchos casos. ¿Y qué es? Es este boot client. ¿Qué pasa? Nosotros acá teníamos directamente el paquete cliente, y lo mismo pasa en el de la forma clásica. Ahora, este paquete cliente tenía, por un lado, la interfaz, que es como con lo que interactúa los casos de uso, porque nunca interactuamos con la implementación, como dijimos. Y bueno, están acá en el paquete client para que sea más parecido a todo lo que veníamos viendo en la forma clásica. En cambio acá, directamente lo ponemos en este paquetito port, porque es como un puerto, justamente, permite que mi servicio tenga un puerto de salida o un puerto de entrada, o sea, un punto de comunicación con cosas que no son de su capa. Pero no sabe cuál, ni quiénes, solamente sabe qué puerto es este. Entonces, por eso cambias de lugar este mismo código acá y ya te queda esto adentro del core, porque tiene sentido que esas interfaces no estén todas
desparramadas por ahí, sino que estén adentro de mi core, para que el día de mañana yo vengo, hago control C, control V en otro proyecto, y listo. No tengo que estar viniendo acá, copiando esta, pegando en el otro lado. Ya tengo directamente mi core ahí, copié, pegué y solucioné mis problemas. Lo mismo pasa con Film y con Person también. Pasa exactamente lo mismo, pero en vez del cliente con el repository. Más que nada por tratar de estar un poquito más parecido a la capa de cebolla que vimos antes y para el control C, control V. No es mucho más. Ahora, capa de adapter, que es esta. De esta forma de poner los paquetes es un poquito más parecida a lo que veíamos. Tenemos tres cosas: cliente, control y repository. ¿Qué tenemos sin cliente? Tenemos las implementaciones. No tenemos la interfaz, tenemos la implementación. Acá pueden tener todas las implementaciones que ustedes gustan. Si tuviéramos 4 debugs, no sé, crearíamos un subpaquetito bug y las 4 implementaciones de bug y así. Con controller pasa que en la capa adapter tenemos la lógica de este person endpoint, que luego es usada por las cosas de la infraestructura de Spring o del framework que ustedes utilicen. Y después tenemos el repositorio, y en el repositorio tenemos el model mapper y el adapter, justamente. Entonces ahí es como se ve un poquito más claro esta capa de adapter que tenemos acá. Y ahora pasamos a la capa de infraestructura, que es sí, todo lo particular de framework, todo particular de cosas externas que son intercambiables. Para nosotros tienen que poder ser figuritas. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, ahora sí, esto, de los controllers, todas las annotations, etcétera, que llaman a mi capa de adapter. Después, del repository, hay dos cosas que son muy infraestructuras. Por un lado, el modelo, lo mismo, todo bien acoplado a cómo trabaja JPA. Y por otro lado, el DAO, lo mismo, bien acoplado a cómo trabaja JPA. Entonces, hasta acá, tenemos en esta versión 2 como una forma más clara y más parecida a ver esta capa de cebolla. Y si quieren ver una aplicación real, como dije, Wilson Core está hecha así. Un poquito más de tiempo, ¿sí? Y lo que propongo hacer es que veamos DDD rápido, porque es básicamente lo mismo pero estructurado distinto y que seguramente les va a servir. Probablemente me lleve 15 minutos y después van a quedar momentos para preguntas. Yo no tengo drama en quedarme con quien quiera quedarse y hablamos del tema. Pero permítanme, sí, explicar estos 15 minutos para que se lleven esto que les va a servir. Algo que estuvimos notando en esta forma de hacerlo es que en esta capa core nos guiamos por los conceptos de dominio, ¿sí? Esto es bueno. Es bueno porque, para mí, te permite empezar a crear tu sistema y no empezar a tirar clases por todos lados, no decir, bueno, tengo controller, tengo servicio, tengo cliente, no. Tengo un libro, tengo una persona. Y esto traspasémoslo a cosas del negocio. O sea, tengo una oportunidad. Tengo, en mi caso, tengo un proceso de firma. Tengo un template. Tengo, no sé, cosas de conceptos de mi negocio. Entonces, empiezo a separarlo en conceptos de negocio y a partir de ahí empiezo a construir. DDD y la forma particular de DDD que yo les voy a mostrar acá abajo, arranca justamente así. Fíjense, es como, che, arranquemos pensando en conceptos de mi dominio y de mi negocio. Y fíjense cómo cuando vos abrís el primer paquete, no estás pensando en controller, en servicio, en cliente, no, vos estás pensando en de mi negocio, ¿qué necesito? Si quiero crear algo nuevo para mi negocio, ¿es lo suficientemente grande para crear un paquete? ¿Tengo que meterlo dentro de otro paquetito? No sé. ¿Es un subtipo de libro? ¿O es algo distinto? ¿Es, no sé, una reseña? Entonces empezás a pensar los paquetes por concepto de negocio y no por el tipo. O sea, no, es por qué sos y no de qué tipo sos.
¿Qué tipo sos? ¿Adapter? ¿Qué tipo sos? ¿Infraestructura? No. Acá estás pensando en no qué tipo, sino qué soy. Y como podemos ver, arranca así. Y miremos lo siguiente. En cada uno de estos conceptos de negocio, yendo de la mano con lo que propone DDD, se divide no en 4 capas, sino en 3 capas. Es domain. Domain es básicamente esto. Application. Application es lo mismo que servicios o caso de usos. Esto. Y después tenemos nunca me salió. Lo voy a decir infraestructura, porque siempre me salió mal en inglés. Y me da vergüenza decirlo. Después tenemos la capa de arquitectura, que viene a juntar estas últimas 2 capas. Dice, ¿para qué vamos a tener adapter? Pongamos todo en lo mismo y ya está. Al fin y al cabo, el adapter, estar llamando cosas de la infraestructura, y es una infraestructura también. Y hasta cierto punto tiene razón. Por eso son cosas chiquitas, minuciosas, que te puedes poner a discutir horas, que no vienen al caso cuando entendiste los conceptos profundos que hay detrás. Entonces, veamos rápidamente cómo funciona esto. Vayamos a la persona, el dominio. Fíjense, en el dominio tenés el objeto, lo mismo que antes, de persona, sin ningún tipo de annotation, y en vez y directamente la interfaz de lo que necesita después mis servicios, que es este port, este person repository. Fíjense que acá lo teníamos en un subpaquete que era port, acá directamente el dominio. Es anecdótico esas cosas, lo que importa es que sea parte de tu core. Después ves dónde lo pones, pero mientras sea parte de tu core y ser portable, tiene que estar ahí. Y después tenemos application, que application era los servicios, era los casos de uso. Y tenemos otra vez lo mismo, lo que tiene que poder ser parte de tu caso de uso, de tu regla de negocio. Y englobamos la parte de endpoint, que no tiene nada de cosas ¿cómo se dice? Del framework. Y después los servicios. Y luego lo mismo, acá le pusimos endpoint, pero esto tranquilamente hasta podría no existir, ¿entendés? Depende mucho cómo codeen ustedes. Podría tranquilamente esta clase no existir y directamente después la implementación del framework sumar directamente al service. Estos servicios se pueden dividir en subcasos de usos. Es anecdótico. Chicos, quédense, y chicas, quédense con los conceptos. Que los portables tienen que estar en esta parte, que las reglas de negocio tienen que estar acá, que el dominio tiene que estar acá. Y después en la parte de infraestructura, según DD, está todo lo más, básicamente. Y podemos ver que está dividido en 3 cosas. Arranquemos con la parte del repositorio, que está dividido en 3 subpaquetes, en este caso. Por un lado, el adapter, que es lo que ya vimos, esto que nos adapta desde la infraestructura a nuestra capa core, y después todo lo mismo, todo lo que es infraestructura real, todo lo que es infraestructura del framework, que como dijimos, a su vez esto puede estar subdividido en, pueden hacer acá, por base de datos, Mongo, MySQL, SQL Server, Postgres, Redis, Neo, PostgreSQL, no sé, lo que ustedes quieran. Y siempre estamos hablando de persona acá. Después, por otro lado, tenemos el controller de persona, en este caso, se llama lo mismo, este endpoint. Y en la capa de infraestructura, volvemos a lo mismo, está todo lo que sí relacionado al framework. Y acá es donde yo le veo la principal ventaja de todas, si usas clean code y esta manera de estructurar paquetes, que es que a diferencia de antes, ya no voy a tener una clase gigante de configuración como esta. Por estructurarlo de esta manera en Wilson Core, ¿sí? Tenemos una clase bastante grande de configuraciones, que podemos subdividir las clases más chicas, ¿sí? Esa es una tareita que tenemos en el backlog. Pero empezás a ver que está todo junto en todos lados, en un mismo lugar o tal vez en subpaquetitos, pero te queda una clase grande. Porque estás estructurando tus paquetes en base a qué soy. Soy configuración.
En cambio, cuando vos lo estructuras en base a qué tipo sos, pero en cambio, cuando vos estructuras tus paquetes en base a qué soy, clases de configuración empiezan a ser más chicas. ¿Por qué? Porque en Person vos entras en infraestructura, que por obvias razones que ya explicamos, está ahí la configuración de inyección de dependencias, y vemos que tenemos clases de configuración más chicas. Hay una aplicación que directamente usa DDD, que está productiva actualmente, que se llama Wizin Sending. Ahí pueden ver cómo es, porque es una aplicación real y productiva, cómo esto es una super ventaja, porque tenemos un montón de clases, tenemos un montón de casos de uso, y en la parte de infraestructura tenemos pequeños pedacitos de clases de configuración para inyección de dependencias que te salvan la vida comparado a la clase de configuración que tenemos en Wizin Core por seguir la estructura de qué tipo soy, en vez de qué concepto de negocio soy. Y así cada uno de, por ejemplo, de las películas, tiene su clasecita de configuración. Y hace quizá todo un poco más chico. Y más ordenado, y más lindo a la vista, más fácil de buscar. ¿Dónde tenés que buscar las cosas? Te permite mucho eso. Es, bueno, yo tengo que buscar algo. ¿Dónde voy? Bueno, voy a la persona. Tengo que buscar algo. Bueno, voy a las reseñas, voy a los libros. Y la clase de infraestructura nos permite mucho eso. Fíjense que la infraestructura de libro y de personas no tiene controller. ¿Por qué? Porque simplemente no hay, no existe. Y no hay problema, tiene solamente client. Y fíjense cómo persona no tiene client y por eso en su capa de infraestructura no tiene un client. Pero bueno, ahí están los conceptos. Y creo que hasta acá hemos llegado. Espero que les haya servido, que haya sido útil para ustedes. Y queda un rato, yo si quieren ponguear más, no tengo ningún problema. Arrancamos con las preguntas, que puede ser que haya un montón. Les aclaro que las que yo sepa responder, esto siempre lo digo, cada vez que hago una charla o algo de este tipo. Las que sepa responder voy a responder. Y las que no les voy a decir, no sé. Y si tengo duda en alguna, le voy a decir, mira, esto me genera dudas. Prefiero serles sinceros antes que chamullar. Muy bueno, Jesús. La verdad que excelente la charla. Ahí tenés dos preguntitas de Maxi, que si querés están en la parte de la sección de preguntas, si querés te las leo o léelas vos. Sí, fueron las primeras. Y después de que las respondas te quería hacer una pregunta también. Dale. A ver. Perdón, en la parte de preguntas estaba buscando. Te las leo. Maxi Sori se hace dos preguntas. Si se tendría que implementar en Winans, ¿qué tan costoso a nivel de tiempo es? ¿Y con qué frecuencia los cambios en migraciones de frameworks completos a nivel de empresa se dan? Está bien, buena pregunta. Porque me la hacen siempre. A nivel tiempo, implementarlo en Winans realmente no es mucho tiempo. O sea, para mí no hay una gran diferencia de tiempo. No es que me lleva 3 horas más implementarlo. Una vez que tienes los conceptos claros, bueno, lo pienso y es como todo, es una práctica. Cuando vos empezás a pensar en dominio, en el dominio de tu aplicación, y cuando vos arrancás, pienso primero en el dominio, después las cosas van saliendo solo. Al principio todo te va a llevar un poquito más de tiempo y después te sale súper natural. Actualmente, como dije, en Wizin Core lo tenemos así y no cuesta nada arrancar pensando así. No es algo tampoco súper loco y súper distinto a lo que veníamos viendo. O sea, es básicamente lo mismo, pero con un par de interfaces e implementación. La lógica de negocio va a ser exactamente la misma. O sea, no vas a cambiar mucho, no es que tenés que programar distinto, no es, por ejemplo, tengo que programar con webhooks o tengo que puramente funcional o tengo que programar un poco más imperativo. Que ahí tal vez te lleva un poco más. Creo, Jesus, la experiencia que tenemos nosotros en el equipo con esto, para ayudar en la respuesta y responder a Maxi. A nivel costo, implementar una arquitectura desde cero, cuando arrancas con un proyecto nuevo, es el mismo. No te sale más caro. Te va a salir lo mismo que desarrollar en la arquitectura más clásica.
Sí, si tenés, quizás te puede llevar un poco más o costar un poquito más si tenés algo que ya está hecho y lo querés migrar a este esquema. Ahí puedes ir haciendo paulatinamente, pero bueno, ahí sí tenés un costo, tenés riesgo, tenés otro tema. Pero si arrancás de Ojo, cero y y si arrancás lo haces directamente en Clean, bien, y si lo claro. haces bien y tranquilo, puedes mirarlo tranquilamente, porque ahora tus servicios, ¿sí? Que tienen repositorio y client ya no van a tener eso, van a tener las interfaces, y copiaste el código y lo llevaste a otro lado, o sea, lo pusiste a otro lado, o sea, ni siquiera creo que la migración sea tan compleja, lo que vale es, claro, ahí está, depende del tamaño del proyecto y lo que vale es si tengo el tiempo y las ganas para hacerlo y si sentís que te va a aportar. Y respecto a cuántas veces se cambia de framework en una empresa, no, la verdad es que no muchas veces se tiran los proyectos y se arrancan otra vez. Y justamente eso es lo que te viene a dar Clean Code, de que a veces que no sea necesario tirar tu proyecto porque esto ya no te gusta o algo del código algo de la tecnología no te convence, pero vemos que sí te sirve el dominio, sí te sirven las reglas de negocio. Entonces, para no tener que hacer eso, está Clean Architecture. Sí, igual no es solamente desacoplar framework, ¿no? Estás desacoplando todos los puertos. Estás desacoplando, si vos tenés tu servicio que está interactuando con otro servicio mismo de Winans, y eso sí cambia bastante, interfaces, o dejaste de API, ahora tienes que ver la API, otra app, también te desacopla eso, no es solo el framework, no sé qué, es verdad, el framework quizás es lo que menos cambia. Ojo, acá en Winans, justamente, justo particularmente acá en Winans, se suele cambiar el framework en aplicaciones ya arrancadas. Muchas veces ustedes arrancan con Spring Web y después dicen, bueno, pará, me quiero pasar a Spring Web. Claro, con Clean Architecture eso es mucho más fácil. Ojo, estoy seguro que muchos se están preguntando, pero para Jesús, yo a mis servicios y a mis servicios, a mis casos de usos con un Webflux, tengo que usar cosas particulares de Webflux, como Mono, como Flux. Se puede hacer con Clean Architecture. Creo que soy uno de los pocos que implementó Clean Code desacoplándolo de Webflux. Así que si alguno tiene duda de cómo se hace, puede primero ver Waze Sending o ver también los posts que tengo en Medium, donde explico cómo hacer Clean Architecture con Webflux, pero sin acoplarte a Webflux. Y es por algo que tiene Kotlin que Esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo desacoplás Webflux en un proyecto Java? no Y puedes. ya sabemos, en un proyecto Java como... En Java no podés porque no hay algo que te provea esa programación asincrónica nativa, básicamente. En Kotlin sí podés y son las corrutinas. Eh, pero bueno, el que le interese puede ver mi post o un día hacemos una charla de cómo implementar Webflux sin acoplarse al framework utilizando corrutinas con Kotlin. Así de largo le ponemos nombre al título. Preguntas. ¿Qué más hay? No sé si estaba yo en el orden, pero esta pregunta está media relacionada. Caso de aplicaciones de frontend, digamos. Esto aplica igual, entiendo, ¿no? O sea, pues yo, el ejemplo es muy de backend, pero... Sí. Y la segunda pregunta es, contéstame la que vos quieras en orden, ¿no? Si hay lenguajes un poco más friendly con Clean. No te escuché la segunda. Si hay lenguajes un poco más friendly, más amistosos para implementar Clean Architecture. Bien. La segunda, no sé si te digo sí, te estaría mintiendo, si te digo no, te estaría mintiendo. No creo que haya no sé, pero no creo que haya ningún lenguaje que dice, no, yo voy a crear un lenguaje que está basado en, yo quiero compilar de esta manera, quiero tener palabras clave de esta manera, basados en, voy a guiarme por Clean Code. No sé si se podrían o se guiarían por eso, es algo más como abajo a nivel. Claro, lo que pasa es que primero nace el lenguaje y después nace la arquitectura. Claro, Entonces, exactamente. Y después las primeras preguntas, sí, ¿existe Clean Architecture para frontend? Sé que se está tratando de implementar, sé que se usa. Yo no soy experto, entonces no podría dar una charla sobre el tema, porque para dar las charlas en el tema
está bueno tal vez haberlo implementado un poco más productivamente o haber hecho una aplicación que más o menos esté buena. Así que no puedo hacerlo, pero sí sé que hay gente que lo hace. Así que cualquiera que sea de frontend, que tenga ganas de investigar, esto le va a servir un montón, porque les va a permitir no acoplarse a un montón de librerías o marcos de desarrollo que tienen, no sé, Angular, inclusive el mismo React, que te dice es una librería, no te acoplas, sí, te acoplas en muchas cosas. Claro, Te acoplas, es medio chamullo que no te acoplas. Te acoplas Claro. menos, pero te acoplas. Ok, gracias. No hay por qué. Sí, Waldo. Osvaldo está. Ahí Osvaldo está levantando la mano, Giso, no sé si te quiere preguntar algo. Tengo que poner a abrir fila. ¿Qué tal, Jesús? No, ahí está. ¿Qué tal? Gracias por tu tiempo, por la charla. No sé si una pregunta o quizás esto da más para un debate, ¿viste? Bueno, ahora se habló todas las cosas, las ventajas, digamos. Bueno, un detalle que yo noté, en mi caso tuve experiencia de implementarlo y sí me habrá servido tu link de Medium, así que es muy parecido a cómo lo implementaste, ¿viste? Me he topado con muchas cosas como las validaciones, dónde las ponemos, qué hacemos, porque nosotros como usamos Spring siempre usamos variaciones con anotaciones, ¿viste? Pero antes de eso, quería decir, viste, la ventaja es que creamos bastantes clases de más, de modelo, nuevas interfaces para que se acoplara el core de la entrada y de afuera. Y a veces con MVC basta y sobra, viste, para un proyecto. Una pregunta podría ser, cuando encaras un nuevo proyecto, ¿siempre te vas por Clean Architecture o piensas y dices, bueno, esto lo voy a hacer con MVC? Ya que Es una. muchas de las cosas que nombras. No, disculpa. Pensé que habías terminado. Una de las ventajas que dijiste es de cambiar la implementación. Pero eso tranquilamente también se puede hacer con MVC. Ya dijiste con Qualifier o también si respetas una interfaz, ya está, cambia la implementación y listo. Dejas de usar la otra implementación o con Qualifier, como dijiste, ¿viste? O incluso con la inversión de control también lo puedes usar en MVC. Ahí la ventaja más importante es si cambia totalmente de framework, ¿viste? Ahí quizás te puede servir, pero igual el cambio de framework también como que si te cambias a otro lenguaje, también tienes que tocar el código y quizás es menos doloroso sacar esos auto-write, incluso si usas Spring Boot con inyección por constructor, casi ni usas auto-write, así que como que no hay mucha diferencia y el framework, acoplarse al framework da mucha más ventajas, digamos, que crear estas nuevas clases y todo eso. Es un debate, ¿viste? No es que voy por uno o por el otro, pero tuve la experiencia en ambos lados y hoy en día arranqué un proyecto nuevo y me fui por MVC porque no le veía la gran ventaja, digamos. Justamente, siempre está el debate ahí y es una de las cosas que cada programador decide. Yo de mi parte, mi respuesta tal vez está un poco cejada porque me gusta esto y medio que, te digo, sí, generalmente arranco usando Clean Architecture, pero también no lo hago. Hay un proyecto justamente en firma donde no usé Clean Architecture. Usé directamente Webflux porque en ese momento no había investigado la forma de hacerlo con Clean. Si lo hubiera seguido, seguramente también lo hubiera hecho con Clean. Así que sí, depende mucho del programador. A mí particularmente me parece que esto último, del tema de DDD, y organizar tus paquetes a nivel conceptual, como lo vimos, nos da más flexibilidad. La desventaja sí, algunas un poco más de clases. No son tantas, pero son algunas más de clases. Como ventaja que yo veo es que muchas veces el framework medio que te ata de manos cuando vos estás en medio de migraciones o cambios o interoperabilidad entre, por ejemplo, base de datos, entre, por ejemplo, no sé, a mí me pasó mucho con Cloud Storage, que el haber tenido Clean en esa capa de adapter me da mucho más poder de decisión por cómo inyecto yo las dependencias a mano y demás que Spring. Sí, estamos hablando muy al aire en este momento y vos me puedes decir con un qualifier lo arreglas.
Sí, la respuesta rápida es sí. Tendría que haber demostrado ese ejemplo particular que nosotros teníamos, estos casos particulares en nuestro código donde nos sentamos y dijimos, che, acá Clean nos sirvió un montonazo. Entonces es medio como al aire. Y también estuve de tu lado en el sentido de que también trabajé con las dos cosas. Y al trabajar con las dos cosas, me quedo con Clean, pero yo. Y está perfecto poder trabajar en las dos cosas para que después cada uno tome la decisión. Un ejemplo también es, yo trabajé con Scala, con Java y con Kotlin. Eso me permite y me da a mí la muñeca para poder elegir, me quedo con Kotlin. Tengo mis razones y mi gusto. Y hay otra gente que le pasa lo mismo con Clean o directamente el framework. Hay proyectos que son descartables. Vos siempre tenés que, más allá de querer ser purista, porque yo sí soy medio purista a veces con el código, me gustan las buenas prácticas, a veces también hay que ser prácticos. Por eso yo le decía, ordenen los paquetes como quieran. Y hay que ser práctico también de cara al negocio, no nos olvidemos que acá esto es un negocio, que a veces tenemos que salir rápido. Y si necesitamos salir rápido y es una aplicación medio descartable, listo, háganlo como más rápido salga, no hay ningún problema, como más cómodo les sea. Hay que tener todo en cuenta, es parte de ser ingeniero, poder ver todo el panorama y tomar la mejor herramienta y la mejor decisión en el momento que necesitemos usarlo. Sí, Daniel, o no sé si había alguien antes. No sé, No, hola, hola Jesús, gracias Dale. por tu tiempo. Sí, de la mano un poco con Osvaldo, no sé si es bueno el debate, ¿no? Siempre es bonito, ¿no? Más que una pregunta, ¿no? Yo hablándote de mi experiencia de laburo con las dos arquitecturas. Sí, de lo particular, el concepto este de uno viene a sustituir al otro no aplica, ¿no? Principalmente, ¿no? Es una buena postura, como dice Osvaldo, cuando uno comienza un proyecto, determinar cuál me sirve o cuál me viene mejor o cuál viene al caso, ¿no? Igual cuando hablamos de procesos síncronos o asíncronos, cuando lo necesito, si lo necesito todo el tiempo. No es Eventos una regla, o no sí, eventos. una regla de oro, ¿no? Yo recuerdo un profesor que tenía en la facultad que se recalentaba cada vez que te hablaban de hexagonal, de arquitectura de cebolla, porque él se molestaba porque te decía, esto no es nada nuevo. Estamos hablando de conceptos que tienen más de 20 años en la, ¿cómo se llama? En el mundo de la informática, digamos, pero se le ha dado nombres nuevos, ha aparecido un nuevo persona hablando sobre esto con cierto nombre, cierta gráfica nueva, pero son conceptos totalmente que tienen más de 20 años en el mundo de la informática, ¿no? Es que sí, desacoplar y Sí, de hecho, cohesividad. sí. De hecho, él me decía, si tú sientes que tu MVC, o nosotros solimos decir MVC, no, pero arquitectura en capas, digamos, ¿no? Programación en capas, él dice, si tú tienes mucho acople, significa que estás haciendo mal MVC, no culpes a la arquitectura, el problema es cómo lo estás desarrollando, ¿no? Entonces, es un tema de tal vez cómo implementamos, ¿no? Y que uno no es la solución del otro. Lo único que sí traigo ya a colación, algo así muy poquito, como comentó Osvaldo, en nuestra experiencia utilizando, en estos casos, arquitectura de cebolla, ¿no? Directamente, que viene siendo una ampliación de hexagonal y un poquito de CQRS le metimos también. La experiencia nos dice que el equipo tiene que tener ciertas habilidades, conocerlo, porque tiende a complejizar a la persona que menos maneja y puede a complicar esto que decía Osvaldo, se empieza a llenar de carpetas, se empieza a llenar de clases y otras interfaces por a veces no conocer muy bien digamos, la arquitectura, y sobre todo por esta parte que tú bastante nombrabas. Tú ves muchos autores y ves muchas gráficas que te dicen, acá está esta gráfica, interprétala como tú quieres, y hay un libre albedrío ahí que nos deja manejarnos a nuestro propio interés. Entonces es bueno que el equipo defina ciertas cosas, es decir, por lo menos Jesús comenta acá una forma de estructura de carpeta y eso no está tallado en piedra. Mañana el equipo se sienta y puede decir, es otra forma que mejor les resulte, pero el equipo debe manejar las mismas habilidades, porque la experiencia nos dijo que cuando hay alguien que está, digamos, la curva de aprendizaje le ha costado un poco más, tiende a ralentizar los proyectos, ¿no? Entonces, en experiencia. Y tal cual, como dice, es rara la vez que tú veas que cambia un framework, pero sí vemos que cambiamos un ORM en el medio
o cambiemos un API, entonces está desacoplar, es fantástico. No necesariamente, digamos, ya he llegado a trabajar en proyectos con esta arquitectura donde no sé si me voy a dar a explicar. No desacoplamos el framework, pero sí manejamos la estructura. Es decir, vas a seguir viendo los AutoWire, porque manejamos el framework nunca cambió en el largo del proyecto, pero sigue siendo una interfaz. Seguimos inyectando las interfaces, que son los adaptadores, los puertos en este caso, y la adaptación obviamente, y la implementación obviamente en una infraestructura, ¿no? O sea, que seguimos manejando, pero no desacoplamos el framework, porque si te fijas, los mismos autores te dicen que es una de las ventajas que te da esta arquitectura, desacoplar el framework. No quiere decir que si no lo desacoplas, no estás manejando la arquitectura. Es una de tantas cosas que te brinda esta arquitectura, ¿no? O sea, que tampoco está tallado en piedra, porque lamentablemente esto es lo que pasa con estos autores, que ellos te dicen como un manifiesto, ¿viste? Te dicen, esto es, acá hay una gráfica, puedes verlo, pero tienes cosas que son discutibles. En los conceptos que no son discuten, obviamente un puerto, un adaptador, la implementación dentro de una infraestructura, todo lo demás, desacoplar o no desacoplar el framework son muy decisiones del equipo, ¿no? Entonces, es lo que hemos visto en experiencia y lo que uno ve mucho en los autores al día de hoy, ¿no? Ay, Dani, un poco igual que conteste Jesús, es el que está haciendo la charla, pero bueno, para eso son estas reuniones también, para eso hay referentes, para eso estamos compartiendo material, y es como cualquier cosa que se aprende. O sea, sí, obviamente, se van a cometer errores, pero bueno, sí, también es parte del aprendizaje. No, y en respuesta a lo que decías, por eso la charla se arrancó así, siempre abriendo el paraguas, como todo buen programador. Los ingenieros tenemos eso, abrimos el paraguas, lo primero que hacemos, y siempre decimos todo depende. Sí, sí. Pero la charla literalmente arranca así, esto es una propuesta, una manera de cómo cree cierta gente en el mundo que las cosas se hacen, y después cada uno le va poniendo su impronta. Hay cosas que yo puse en esto que son mi impronta, hay gente que si buscas en Google te puso su impronta. Lo que se trata de hacer es seguir más o menos ciertos conceptos, y por ejemplo, para mí, DDD, como expliqué esta última parte, ayuda a que la curva de aprendizaje sea un poquito más simple. Cuando un chico nuevo entra y ve que dice libro, persona y película, es tal vez un poquito más fácil que vea adapter, infraestructura, etcétera, etcétera. Una vez que entra libro, persona, empieza a ver, bueno, aplicación, acá está no sé qué dice, dominio, acá está no dominio, infraestructura, bueno, está todo lo demás, vemos. Ayuda un poquito. Lo de sí, CQRS, sí, también, la curva de aprendizaje es más larga, yo todavía estoy investigándolo un poco, inclusive. Tal vez no hay tantas formas de implementarlo porque los conceptos están bastante claros, pero sí, la forma de pensar la arquitectura y demás lleva también a que se complejice, y eso lo mezclas con DDD, y cuando lo mezclas con DDD, para mí, si lo estructuras como mostré recién, lo hace tal vez un poco más simple, pero no deja de ser complejo para alguien que tal vez no sabía eventos. Entonces también depende siempre de a quién le estás preguntando y qué es complejo. Complejo es dependiendo de qué punto de partida tomes. Si arrancás a alguien que empezó a programar ayer, agarrar Spring va a ser complejo. Y depende siempre del punto de partida. Creo que había otra pregunta. No puedo ver ahí. Te interrumpo 2 minutos y te dejo hacer unas preguntas. Gonzalo, ¿no te puedes sacar la foto antes que se bajen todos y después los que quieren se quedan con haciendo preguntas? Sí, no hay problema. Porque bueno, se van a tener bajando dos y no vamos a quedar sin la foto. Dale, me parece bien. Aquí damos cámara entonces. Bien, bien. Aunque estoy croto. Bueno, saque la foto de ¿Cuál es el problema? Yo también. Bueno, esperamos, así activan todos, por favor. Sí. Bueno, mientras les dejé también el link de la encuesta en Discord, por favor, si pueden tomarse el tiempo para responderla, a nosotros nos ayuda mucho esa info. Así que nada, está bueno que la puedan responder. Bueno, veo que la mitad está bastante tímida, así que nada, esperamos un poquito a ver si se animan a poner las cámaras. Bueno, nada, estamos los que estamos. Voy sacando la foto también, así pueden seguir con las preguntas y bueno, continuamos. Bueno, va. 3, 2, 1.
Muchas gracias. Y no hay problema, Dani. No, más allá que yo hincho con el tema de la timidez, pero nada. A ver, lo ideal es que a todos se nos pueda ver, pero bueno, nada, si alguno no puede o no quiere, todo más que bien. Bueno, listo. Entonces, estaba encolada la pregunta de Dari, y después creo que viene una de Maxi, pero me parece que me estoy salteando a alguien. No sé, Dari, si querés preguntar lo que ¿Yo? tenías. Igual que lo Sí. único que... No, yo ya te la hice la pregunta, era la de Webflux y Java. Ah, No cierto. hay ninguno. Pues, No, yo ya está. Maxi, no sé si había pregunta. Alguien levantó la mano, no me acuerdo bien. Sí, pero no era una pregunta, era para contestarle al chico que estaba hablando recién, que no me acuerdo, Daniel Duno. Sí. Justo me tocó dar una colaboración con esta arquitectura hace un par de meses, y yo que soy medio mono, puedo decir que los requerimientos que tocaban para tocar justamente el proyecto eran repetitivos, o sea, vos una vez que entraste al circuito de poder implementarla, en realidad no te parás tanto en los conceptos de la arquitectura, sí los tenés que conocer, pero los requerimientos van desde, bueno, che, toca esto, toca lo otro, y te van guiando de a poquitito para poder entrar en el mundo de cómo codear en esta arquitectura. Y asimismo, no sé, en Webflux, cuando aprendí por primera vez, es lo mismo. El nivel de dificultad no es tan alta porque nosotros casi siempre cuando empezamos a codear lo hacemos repitiendo. Se baja Darío. Y la pregunta que yo dejé de cada cuánto se cambia un framework fue medio con trampa, porque en realidad si tu mercado de venta o tu mercado en cuanto a software tiene una proyección cambiante, o sea que vos sabés que las tecnologías van a cambiar para favorecerte o no tus desarrollos, sí te conviene esta arquitectura como una especie de salvataje. Es decir, bueno, hoy quizás que un equipo se acostumbre a la arquitectura va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Cada cuánto cambia una empresa un framework o un, ¿cómo se llama este? O un componente? No lo sabes, pero el mercado es tan volátil que por ahí si sale un componente nuevo, te hace más competitivo tener esta arquitectura porque te permite cambiarlo rápido. Hoy, si todo dependiera de que usáramos, por ejemplo, de decir una pavada Webflux, hoy el cambio en Windows es imposible, es inviable, es muy lento. En cambio, codeándolo en esta arquitectura es mucho más rápido y te permite ser más competitivo a nivel de empresa. Entonces, esa fue la pregunta con trampa que dejé ahí. O por lo menos la impresión que me dio de las últimas colaboraciones que vi para otras empresas. Así que nada, era una contestación más que para preguntas, sino para contrarrestar o contraargumentar lo que dijo Duno. Así que nada, eso. Bueno, gracias por el aporte. Bueno, parece que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, diría que vayamos a comer. No, gracias. Gracias. Sí, muy buena. Muy buena. Muy buena, Jesús, la verdad. Muy buena, muchas gracias. Muy bueno, sí, sí. Gracias. Bravo, Jesús. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo. Chao, Nos gracias. vemos. Chao. Muchas gracias, chicos, muy bueno.